Buenas tardes, ¿cómo Hola. están? Mi nombre es Andy Cáceres y bueno, creo que hoy empezamos un programa importante, ¿no? Que es el programa Jóvenes y Política. Y, y bueno, si te parece, Lisi, ¿empiezo yo de corrido o tú quieres comentarnos algo? No, no, nada, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a nuestros amigos que están en el Zoom con nosotros. Sandy, bienvenido. No, gracias, Sandy. Quería presentarte. Ya te conocen a través de las redes sociales, pero eres el director del programa Jóvenes y Política. No, solamente yo daba el preámbulo para que tú nos puedas contar un poco más de qué se va a tratar este programa, de qué vamos a ver, se va a conversar, de qué va a tratar, para conocer un poco más sobre el programa en sí, que va a durar, estas son ocho semanas. De acuerdo. Muy bien, gracias, Lisi. Entonces, como les decía, mi nombre es Andy Cáceres. Yo creo que conozco a muchos de ustedes y como vamos a salir ahora en redes sociales, pues nos conoceremos con más personas. Esta es una iniciativa de la Gira y la Esperanza, y la Gira y la Esperanza es un proyecto de cambio cultural para jóvenes y con jóvenes y desde los jóvenes, que surgió hace ya casi más de 2 años. eh, y surgió a raíz de una iniciativa del CAR, que es un Centro para la Investigación Aplicada y Desarrollo de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, acá en Lima, ¿no? Y la verdad que les cuento esto como anécdota, un poco para que se entienda. Hace algunos años, algunos profesores y amigos, pues nos comenzamos a preocupar por lo que pasaba en la sociedad. Uno de los fundadores del CAR, que es este Centro de Investigación Aplicada, es Miguel Ferré, y yo llevo muchos años también trabajando con Miguel, ¿no? Ambos profesores, y Miguel, el 2009, le llamó la atención mucho el baguazo. Para los que saben un poco de esto o no saben, el baguazo fue un evento trágico, ¿no? Que enfrentó a los policías con las comunidades indígenas en el norte del país, en específico en Amazonas, ¿no? Ahí se hablaba mucho de la curva del diablo y la verdad que fue un suceso bastante duro para la sociedad peruana, pero nadie entendía qué pasaba, porque preguntábamos desde Lima y decíamos, oye, ¿alguien sabe qué ha pasado? Por qué los indígenas se han puesto tan agresivos? ¿Por qué han muerto policías? ¿Por qué han muerto indígenas? Entonces, la verdad que desde ese momento, en 2009, nos comenzamos a preocupar por un poco más, por entender nuestro país, ¿no? Y así, con el tiempo, pues fuimos haciendo varias investigaciones, metiéndonos en cosas muy prácticas y para entender realmente cuál es el problema. Y, y vamos descubriendo cosas muy, muy sencillas, como que los distintos actores sociales no conversan. Es decir, yo creo que los peruanos todos somos, o la gran mayoría somos gente muy buena y gente que quiere desarrollar el país, pero el Estado no conversaba con el sector privado. Hasta ahora creo que hay un poco de resistencia a eso. No conversaban los privados tampoco, había muy poca reconocimiento del tejido social, del capital social que debe existir en las personas, en la sociedad. Es decir, hay muchos retos, simplemente para sintetizar, hay muchos retos en el país y entonces pues dijimos, oye, nosotros siempre hacemos cosas para el sector empresarial, hemos hecho inclusive cosas para formar al sector, ¿no? A los políticos, para que realmente tomen mejores decisiones, ayudarles, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué hacemos por la sociedad? Y pensamos en el futuro de la sociedad y pensamos que el futuro son los jóvenes. Y entonces desarrollamos lo que es la agenda, que lo que busca es que los jóvenes crezcan en virtudes y para crecer en virtudes tienen que conocer qué es lo que les hace mejores personas, ¿no?
pero también que aprendan a pensar. No es que no sepan pensar, ¿no? Sino que mejoren su capacidad crítica, su capacidad de análisis, y pues entiendan, oye, cuando un periodista dice esto, ¿es suficiente? ¿O yo debería indagar más, debería preguntar más? ¿Por qué? Porque la sociedad de cada momento, en cada etapa de la historia, tiene una cultura que es, por decirlo así, lo socialmente aceptado. Y esto socialmente aceptado, pues necesita realmente también tener una validación respecto de que si es lo socialmente aceptado, es algo que mejora a la sociedad o la empeora, ¿no? Porque alguien puede decir, hace muchos años era socialmente aceptado que haya esclavos. ¿Esto mejoraba o empeoraba la sociedad, no? Ahora es socialmente aceptado, digamos, estamos en el año 2021, entonces vean muchas cosas que están socialmente aceptadas, pero hay que tener pensamiento crítico y ponerse a pensar, ¿y esto está bien? ¿Nos mejora como personas? No porque todos lo hagamos es que está bien, ¿no? ¿No? Y esto es importante porque, por ejemplo, en Latinoamérica, un tema que sale en varios países es el tema de la corrupción. Pero durante años ha estado socialmente aceptado, ¿no? Oye, es socialmente aceptado un deporte en el Perú, oye, pasarse una luz roja o no pagar tal cosa o colarse en la fila. Entonces estas cosas hay que ver, oye, por más que estén socialmente aceptadas, van a pasarle la factura en algún momento a las personas, a la sociedad, ¿no? Entonces, este era el otro punto, me enrollaba un poco, es decir, el primero era que las personas, los chicos crezcan en virtudes, el segundo es que mejoren su capacidad y análisis de las cosas y de las ideas, y el tercer punto es que aprendan a participar en sociedad, ¿no? Porque eh, también puede ser que esté socialmente aceptado de que yo llego a mi casa, me encierro y ya simplemente como pago mis impuestos, pues ya está, ya así funciona la sociedad. Pues parece que no, ¿no? O sea, parece que como hemos estado actuando así, pues es muy fácil decir, oye, hay una serie de gente que está con muchas necesidades, con muchos problemas, y pues la verdad que necesita de que nos involucremos más. Entonces, esto también es una manera de entender cómo nosotros, ¿no? Los peruanos, los jóvenes, la gente mayor también, tiene que aprender a participar en sociedad. Entonces, esto es la gira. Esto es la gira. Y dentro de la gira, con las distintas actividades que hemos hecho, dijimos, oye, es importante hablarles a los jóvenes de política. ¿Y por qué es importante? Porque estamos identificando todos de que política y los políticos, pues, son cosas extrañas y son cosas inclusive hasta malas, ¿no? Ser político es algo malo. Alguien que quiere meterse en política es para algo, pues, no tan claro o turbio, ¿no? Entonces, la verdad que esto hay que entenderlo mejor, hay que entender bien qué es política, hay que entender por qué es importante la política para las personas, no para los partidos, ni mucho menos. No vamos a hablar en específico, podremos sacar después conclusiones sobre eso, pero creo que es muy importante entender conceptualmente qué es política y por qué es tan importante para la persona y la sociedad. Y en función de eso iremos entendiendo, ¿no? O sea, este programa que tiene esa intención de transmitirles qué es política y su importancia, también tiene la intención de motivar a los jóvenes a que participen más en el desarrollo de su sociedad, ¿no? En que pasen las cosas, ¿no? Política, y me voy a ir adelantando un poco, no solamente hacer participar de un partido, ¿no? Política tiene que ver con ser un buen ciudadano. Y un buen ciudadano es un empresario, por ejemplo. Un buen ciudadano es un empresario porque se esfuerza y da trabajo a otros y genera valor en la sociedad, ¿no? Un buen ciudadano es un profesor. Un buen ciudadano es un buen trabajador, un buen padre de familia, una madre de familia, son buenos ciudadanos y hacen política. Y ya iremos entendiendo sobre esto. Y esa es la raíz de la gira y la esperanza, y es también la raíz de lo que les estoy contando, es la raíz de por qué hemos querido hacer este programa.
este programa, que coincide, obviamente, con el momento político que tiene el país, ¿no? Y vamos, obviamente, también a tocar en algún momento algún aspecto coyuntural, ¿no? De lo que estamos pasando como en el proceso electoral, lo tocaremos y lo intentaremos aterrizar. Y hemos invitado a distintos expositores, ¿no? Empezamos hoy, estará la doctora Genara Castillo, es profesora Y principal está por aquí con de Piura, nosotros, Sandy. ya está con nosotros, entonces ya ahora le vamos a dar el paso. Y después tenemos otros invitados, también profesores, expertos. Yo creo que es un momento interesante para que ustedes lo disfruten y pregunten, y los que pueden tener la opción de estar en el Zoom, pues perfecto, disfruten más. Y vamos a llegar también, porque este programa será abierto, vamos a llegar también a miles de personas a través del Facebook y de las otras redes sociales, para que también puedan formarse y mejorar su apreciación sobre lo que es la política, ¿no? Muy bien, entonces si es así, yo nada más les doy la bienvenida al programa. Estamos encantados con que estén ustedes por aquí y seguiremos en este esfuerzo. La gira es un proyecto como es de cambio cultural, probablemente es de mucho tiempo más. Y entonces los dejo ahora con Lisi y en un momento con la doctora Genara Castillo, a quien le agradecemos muchísimo que esté también con nosotros hoy. Muy bien, Lisi. Gracias, Andy. Buenas tardes, doctora Genara. Quiero darle la bienvenida a la doctora Genara Castillo. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Filosofía por la Universidad de Piura y profesora principal también de la Universidad de Piura y también del PAD Escuela de Dirección. Bienvenida, doctora Genara, qué gusto tenerla con nosotros. Muy bien. Bueno, yo feliz de estar con ustedes esta tarde. Me hace muchísima ilusión que me hayan invitado. Les agradezco mucho la invitación y también la participación, porque veo varias caras conocidas. Edson, Margot, bueno, Wilson está aquí, bueno, Ángel, Sandra Quispe, ¿desde dónde estás? Sandra está en el sur. Y luego, hola Sandra, qué gusto. Perdón que... Hola, ¿qué sí. tal? ¿Desde dónde estás, Sandra? Desde en Lima. No, desde Cusco, doctora. Es claro, yo te hacía en el bien lejos, pero bien cerca por el corazón, ¿no? Es decir, que aquí estamos todos, Gabriel, bueno, Sergio, están todos los que tenemos que estar. Entonces, para no quitarles tiempo, les voy a compartir de una vez. A ver, no sé, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Si me das pase para Sí, compartir. Alejandra. ¿Ahorita Sí, ya? doctora. Alejandra, ¿estás por ahí? Ayúdanos, por favor. Porque tampoco me dejaba entrar ahora y activar el micrófono y la cámara ya he podido, pero compartir no, dice que no me deja. Bueno, ha empezado en la calle, en mi calle, ha empezado un grupo de cantantes populares que suelen pasar cantando, no sé si espero que me escuchen, si no ya en algún momento, pero justo qué puntería, han empezado ahorita. Esto... Pero no se escucha, no te preocupes, Genara. No, Si no te escucha, ya. no te preocupes. Te escuchamos. Bueno, no puedo compartir todavía. Señora Genara, espéreme un segundo, por favor, que lo estamos habilitando. Ya. Bueno, que les decía que cuando llevé filosofía política, me enseñó el doctor Rafael Alvira en la universidad, gracias,
en la Universidad de Navarra. Y un día entró a clase y nos dijo, esta mañana acaban de dar autogolpe en Perú. Y la clase se va a dedicar a estudiar el tema del Perú. Se lo pueden imaginar, o sea, era como lejos de tu país, enterándote por el profesor de filosofía política de un acontecimiento que había ocurrido en tu país. Y claro, todos los compañeros del aula regresaban a mirar como diciendo, pero ¿qué pasa en su país? O sea, era todo como, ¿no? Se solidarizaban conmigo. Y al terminar la clase, me acerqué al profesor y le dije que ojalá algún día podría venir al Perú. ¿Por qué? Porque desde Europa se veía la realidad peruana de una manera distinta que si uno la viviera, ¿no? Y efectivamente, en el 2000 se presentó en la Universidad de Piura, en Piura, y me dijo, aquí estoy porque, porque quiero conocer, ya no de manera indirecta, porque él había dirigido tesis doctorales de gente que estaba haciendo filosofía política. Perdón, voy a cerrar la puerta a ver si se ve, se escucha menos. Ok, doctora, aquí la esperamos. Entonces, que él había dirigido, por ejemplo, una tesis doctoral bien interesante de una peruana que ahora radica en Estados Unidos, que había hecho la tesis sobre 3 visiones del Perú. La de Mariátegui, número 1, número 2, la de Víctor Raúl Haya de la Torre, y número 3, la de Belaúnde, de Víctor Andrés Belaúnde. Entonces, cuando, digamos, se estudia a fondo el problema del Perú, sale una cosa muy, muy interesante, y es que al mismo tiempo que hay una riqueza natural extraordinaria, o sea, el Perú es, si no el más rico en el mundo, digamos, en recursos naturales, también el desconcierto que produce es que las teorías políticas suelen quedarse cortas para el Perú. Por eso yo hago esta introducción diciendo que si bien nos vamos a ceñir a lo que me han pedido, porque eso es el rigor, ¿no?, del conocimiento, que hay que empezar por los conceptos, qué es la política, y a ver a grandes rasgos su origen y su desarrollo históricamente. Pero también les digo desde antemano que esto es apasionante porque, porque en el Perú, y yo sospecho, después de tantos años que le vengo dando vueltas a todos estos temas, que hay un vacío en una formulación política adecuada. Es decir, que está por inventarse. Por eso a mí me hace tanta ilusión que ustedes estén ahora aquí presentes y estén interesados por estos temas. Porque yo no sé si entre uno de ustedes está quien va a reformular el planteamiento político, porque tiene que ser totalmente inventivo. Ojo, como ha dicho antes Sandy, no se trata de hacer política partidaria. O sea,
no se trata de ir a inscribirse a un partido, tampoco se trata de fundar un partido, sino que, para que me entiendan de alguna manera, es como la reformulación de la esencia del Perú, de su misión en el mundo y por tanto de su organización. Porque ahora daremos un vistazo, no tenemos más tiempo, pero daremos un vistazo, pero ninguna de los tipos de organización política, social y política hasta el momento le calza exactamente al Perú. Y por eso les decía que tengo para mí, o sospecho, o intuyo, que hay que reinventarse, o sea, hay que reformular un tipo de organización donde, para empezar, haya no solo un aprovechamiento de los recursos para cumplir una misión, sino que la manera misma de organizarse sea mucho más inclusiva. O sea, en el Perú tenemos, lo hemos descubierto para muchos, ha sido un descubrimiento ahora, en estas elecciones. En el Perú no tenemos un solo Perú, parece que hubieran 3 o 5 Perús. Y hay que incluir, esa reformulación tiene que ser mucho más inclusiva, 1, 2, tiene que ser muchísimo más futurista, es decir, que estamos anclados en el pasado y el riesgo es quedarnos en el pasado con formulaciones caducas que ya han fracasado en muchos lugares, tanto por el lado de lo que de manera simplista se llama izquierda, como de derechas o de liberalismo y del socialismo, porque como ya les dije, ninguna le calza exactamente a la realidad peruana. Hay que inventarse, está por hacer. Eso lo van a hacer los jóvenes, las generaciones actuales. Y como digo, y el número 3, me había dicho, 1, inclusiva, 2, futurista, y 3, es ética. Para que el Perú salga adelante, necesita un tipo de organización, un tipo de política que sea fundamentalmente ética, porque eso también ha desnudado la pandemia en el Perú. Es decir, que el problema número 1 del Perú es la corrupción. Y eso ha afectado al sistema de salud, ha afectado a la economía, ha afectado, o sea, hasta el riesgo que hay ahora de que como hay un Estado fallido, sea borrado de un plumazo para poner un tipo de modelo distinto, es por la corrupción. Es decir, que esto es muy esperanzador. ¿Por qué? Porque está todo por hacer. Entonces, dicho eso, dicha la introducción, vamos a ir a lo rigurosamente académico y, como me han pedido, me ocupe del concepto de política. ¿Qué es la política? Cuando uno habla del qué es, de la definición, está hablando de la esencia de algo, de aquello que determina algo. Y aquí lo primero que vamos a ver es que la política es una cierta organización. Es decir, lo vamos a poner con letras rojas. Por eso es que a veces se dice que una empresa tiene una política de incentivos que no es adecuada, o una política de promoción que no es adecuada, etc. Porque de lo que en rigor se quiere decir cuando se habla de política es de una organización. Pero ese tipo de organización obedece a una teoría. Es decir, que de acuerdo a la idea, a el modelo, a las valoraciones que los ciudadanos tengan, así van a organizar su país,
su ciudad, su municipio, su barrio. Por tanto, eso es lo que los que estudiamos la carrera de filosofía llevamos varios cursos de filosofía política, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una teoría, hay un conjunto de ideas, hay unos modelos que se han ido dando desde el comienzo de la humanidad, y hay que estudiarlos para ver las causas, las consecuencias que tienen ese tipo de organizaciones, de modelos y de ideas que están detrás. También la política es un sistema, porque si va a organizar de manera global todo un país, es un sistema que está conformado por subsistemas, es decir, por ejemplo, la economía es un subsistema, y por eso esto hay que tenerlo claro, porque cuando ustedes escuchen a un gobernante que sus criterios políticos se subordinan a la economía, digan, uy, 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 esto no camina bien. ¿Por qué? Porque la economía se subordina a la política, no al revés. O sea, no es que la política, perdón, no es que la política se vaya a subordinar a la economía. Los criterios con los que se toman las decisiones en política no pueden ser los criterios únicamente económicos. Obviamente cuenta la economía, es más, es un subsistema, pero la política está por encima, ¿no? Y lo que vamos a ver en este panorama que presentamos ahora es que en muchísimos casos, sobre todo en la política moderna, no en la clásica, sino en la moderna, ¿qué ha pasado? Que la economía ha tomado la batuta, y entonces los gobernantes toman decisiones en política apremiados por la economía, es decir, se subordinan. Y no es solo que es la presión de grupos, ¿no? Que siempre se dice, las grandes empresas, las transnacionales, los bancos presionan y tal. No es solo porque se subordine por debajo de la mesa, digamos, o haga un tipo de alianzas, o le financie las campañas y tenga que devolver. No, sino que en la cabeza del gobernante la política es subordinada, es como digamos así, una herramienta de la economía. Y por eso no se ha resuelto y no se siguen resolviendo los grandes problemas. Marx se equivocó, porque él hizo lo mismo, él puso la economía en primer lugar, y todo lo demás, es decir, era lo que él llamaba la superestructura, ¿no? Es decir, bueno, lo que está allí, ¿no? Que me sirve como medio, pero yo quiero llegar al poder porque ahí hay unos bienes materiales que hay que repartir. Solo que qué casualidad que nos repartimos un grupo, digamos, ¿no? Es decir, que en vez de que la rapiña lo hagan los capitalistas, lo hacen los otros, y al revés también. Se han equivocado los capitalistas, porque ellos igualito ponen la economía por encima de la política. Es decir, que ahí hay un error de entrada, porque la política tendría que tener unos criterios superiores a la economía. Obviamente, como hemos dicho, tener en cuenta la economía, pero no puede supeditarse a ella. Luego, la política es sistémica, o sea, es sistémica ¿en qué sentido? No solo en que tiene que ver con subsistemas, digamos así, teóricos, planteamientos, como es la economía, etcétera, sino es sistémica en cuanto que tiene que ver con plexos sociales.
Fíjense, el Perú, por ejemplo, es uno de los países que tiene en toda la región, es decir, en Latinoamérica, es el país que tiene más cantidad de población perteneciente a comunidades campesinas y comunidades indígenas o nativas. Entonces, casi es alrededor del 30% hasta el censo del 2017. En ningún otro país, la tercera parte de su población es campesina o pertenece a comunidades nativas. Es decir, que el plexo social, ahora veremos cómo la política tiene que ver con territorio, ¿no? Es decir, el Perú, por ejemplo, no es solo el territorio de la costa. Y cuando la gente que vive en la costa se olvida de eso, de pronto dice, pero ¿y de dónde salieron, no? Estas fuerzas, claro, muchas veces manipuladas porque en esos territorios ha habido abandono, no ha llegado ya no digo siquiera educación, sino ya lo básico, la infraestructura básica. Y entonces, o los nativos. Y entonces recién dicen, uy, ¿de qué plexo estamos hablando? Un plexo es un sistema, pero no un sistema teórico, es un sistema conformado por personas, por geografía, por espacios y recursos muy, muy concretos. Y ya entrando en este mundo de lo que es la política, vamos a ir tejiendo entonces esa concepción de la política en base a dos pilares, que son, por una parte, las convicciones y por otra parte, la organización. Es decir, que un sistema de convicciones básicos, por ejemplo, en el Perú, dentro de ese conjunto de convicciones básicas está la fe cristiana que no es solo católica, es también la de los hermanos separados, pero ellos son tan cristianos como los católicos. Pero, por ejemplo, esa es una convicción básica muy importante y es aglutinante. El político, ya digo, no el político partidario, sino el ideólogo, el que se pase por encima de esa característica o de esa convicción que es propia de nuestra cultura, se va a equivocar. Se va a equivocar de comienzo al final, porque hasta en el pueblo más perdido de la sierra, del Ande, etcétera, o el barrio más marginal, hay un Señor de los Milagros, por ejemplo. Hay un crucifijo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esas convicciones básicas van a hacer que luego las organizaciones sean de un modo o de otro. Es muy diferente organizar la vida social y política si se cuenta, por ejemplo, con la fe cristiana, que si no se cuenta con ella. Número 2, otra convicción básica, la colaboración mutua. Eso viene desde tiempos del Imperio Incaico, en que se sacaban obras comunales en base a el trabajo en equipo, que luego subsistió en la colonia, incluso el sistema de la minga, de hacer, por ejemplo, un canal de regadío y en base a la colaboración de todos. Las señoras cocinaban, llevaban la comida, los señores
cogían sus palanas y se ponían a la labor. Aún ahora hay, como saben, es patrimonio de la humanidad, un puente que hacen sobre el río Apurímac, ¿no? El Braem, saben que es el valle de los ríos Apurímac, está el río N y está el río Mantaro. Pero cualquiera de esos ríos, el que haya visto fotografías y no ha podido ir, o me imagino que quien está en el Cusco es más fácil que se haga una idea, o sea, no son el río Piura para los que están en Piura, o sea, no, son ríos surcados por unos cerros impresionantes. Claro, a ver qué guapo va a tratar de cruzar un río súper caudaloso, bajando todo un acantilado. Y entonces, ¿qué hacen los lugareños? Hacen un puente y lo hacen de soga, pero un puente de soga no dura más de un año y todos los años lo vuelven a hacer. Por eso la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad ese puente. ¿Por qué? Porque lo que muestra ahí es todas las convicciones que hay detrás. Y las convicciones es, yo solito no puedo solo. Yo no puedo hacer el puente solo. Porque además tienen que sembrar un tipo de elemento vegetal del que sacan la soguilla, luego tienen que tratarla, luego tienen que trenzarla. Y cada uno pone su parte. Y es súper representativo de lo que es un proyecto en común, de lo que es la colaboración mutua. Otra convicción básica que es muy peruana, aunque también la pandemia, que la hemos ido siguiendo de cerca, observando, también hemos visto que por ley natural está en el mundo entero, es que el valor familiar es un valor central. Esa convicción de que la familia es un tesoro se ha puesto de relieve en la pandemia. ¿Quién ha hecho las colas para conseguir oxígeno? Los familiares. ¿Quiénes han estado en la puerta rogando por información de uno de sus familiares? El hijo, el hermano, el tío, la esposa. Y fíjense que ha habido una conferencia internacional sobre la familia en la que se atrevieron a decir que la familia era cosa del pasado. ¿Por qué? Porque hay culturas en que están atropellando a la familia. Pero, por ejemplo, en nuestro país, esta convicción básica, la familia, es un aglutinante. O sea, a un peruano no le toques la familia. No le toques la familia. No le toques al Señor de los Milagros o a la Virgen de Chapi, ¿no? O no le toques su fe. Y luego, cuando vamos avanzando y vamos viendo cómo la familia, desde los comienzos de la humanidad, tenía que organizarse para el sustento de los hijos, en primer lugar, paulatinamente se dio la organización del trabajo. Y por eso ustedes verán que en los programas de los partidos políticos hay un capítulo dedicado al tema del trabajo. ¿Por qué? Porque es un sustento de la economía. Como saben por todos los libros de economía, 3 son las bases de la economía. Antiguamente se decía trabajo, tierra y capital. ¿Por qué? Porque si tú podías trabajar pero no había quien ponga el capital, o lo que llaman ahora los accionistas, entonces no había manera de tener trabajo, ¿no?
ahora que el mundo ha avanzado, se dice, no hace falta solamente esos factores tan básicos, hace falta una empresa, pero la empresa se relaciona con las universidades, que son las que forman a los trabajadores, y entonces eso ya tiene digamos, una complejidad mayor. Pero lo que representa a la universidad es el conocimiento, y por eso también es muy importante en un programa de gobierno el capítulo dedicado a la educación. Es decir, no solamente cómo se va a organizar el trabajo, cómo se va a impulsar o favorecer a la empresa, a la micro, a la mediana, a la pequeña empresa, sino también qué se va a hacer por la educación, en el plano extensivo, pero sobre todo en el plano de calidad. ¿Por qué? Porque no es solamente tener educación ya, sino qué calidad de educación vamos a tener, o quiero para mis hijos o para los peruanos. Es decir que cuando ustedes se van dando cuenta que se va hablando de política, la organización del sistema político y de los subsistemas como son el económico, el educativo, etcétera, todo eso tiene que ir pegadito, pegadito, pegadito a la naturaleza del ser humano. Si no es para mejorar al ser humano, entonces aquello no va a funcionar. Por eso, en su origen, quien puso de relieve esto fueron los socráticos. Es decir, luego veremos, ¿no? Hay dos grandes maneras de hacer política. No solo política partidaria, insisto, sino dos corrientes, ¿no? Una que es la clásica, en la que el ser humano es puesto en el centro y todo se hace pegadito, pegadito, pegadito a lo que el ser humano es y a su mejora como ser humano. Y otra, la moderna, en que ya las ideologías, sesgando la realidad, se alejan de esa naturaleza humana, incluso van en contra del ser humano, como por ejemplo aquellas que quitan la libertad del ser humano. Y como les decía, en este rápido vistazo, ¿no?, de los aportes en la teoría de la organización política y de las convicciones que hay detrás, están los socráticos, ¿no? Ellos son los que así empezó la política, con los griegos. Incluso los griegos le dieron a la cultura occidental la palabra democracia. Eso se lo deben a los griegos, aunque ahora esté tan manipulada. Bueno, entonces, ¿qué decían los socráticos? Lo primero, que ellos no se pusieron a elucubrar y a decir, vamos a idear una teoría política. No. Como los grandes descubrimientos, fue la necesidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, que lo que pasó es que se sumieron en una crisis. Y cuando uno está en crisis, o su país está en crisis, ahí o piensas o te hundes, ¿no? Es decir, que fue por necesidad, que empiezan a hacer todo digamos, el cuerpo de descubrimientos en política. Pero, insisto, es a raíz de un gran fracaso que ellos tienen, el gran fracaso de las guerras del Peloponeso, y que los sumió en un caos, ¿no? De pronto Atenas, que eran tan inteligentes, digamos el nous era para los griegos, nous es intelecto, era, no,
lo que de divino tiene el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan de la chispa divina? Que en la mitología griega le robaban, ¿no?, a Zeus, que era el dios, y lo colocaban en el ser humano, y el ser humano era un dios pequeño, digamos, ¿no? Entonces el nous, el intelecto, era como la madre, no se toca, era sagrado, y ellos ganaron las guerras médicas con los persas en base al nous. Calculaban la distancia en la que se acercaban las embarcaciones del enemigo, calculaban la potencia de su disparo, porque arrojaban flechas y todo lo que tenían para defenderse, y la cosa les salía bien. Es decir, que de pronto ellos estaban seguros de que la inteligencia metida en lo práctico les iba a salvar la vida. Pero cuando les ganan en la guerra del Peloponeso, fracasan, entran en crisis. Y entonces empiezan a dudar, a decir, ¿será que nosotros piensa que piensa y eso no nos ha dado suerte? ¿Será que eso no es lo principal? ¿Será que nos hemos equivocado? Entonces, perdón, voy a abrir la puerta porque aquí hace mucho calor y ya se fueron los cantantes. Claro, doctora. Ya está. Entonces, Aristóteles quiere restaurar el proyecto ateniense y dice, ¿qué nos llevó a la guerra? ¿Por qué nos metimos en este pleito? Porque Atenas, como todo país, era la ciudad, para ellos era ciudad-estado, ¿no? No había la noción de país que tenemos ahora, pero era una ciudad-estado, Atenas, ¿no? Entonces, Atenas tenía su misión, como el Perú también tiene su misión, y aún estamos esperando que nos diga algún político esa misión para aglutinar a todos los peruanos en torno a ella, porque ni siquiera Estados Unidos puede hacerlo todo, ni China. Cada país tiene su misión. Y eso también está por descubrir. O sea que, bueno, ya hay algunas pinceladas, para qué les voy a mentir, pero hay que meterse a profundizar ahí y a difundirlo sobre todo. Y entonces dice Aristóteles, es que nos hemos desorientado, porque hemos querido abarcar mucho, conquistar, ¿no?, el Peloponeso, y nos hemos olvidado de nuestra identidad. Y él quiere restaurar el proyecto ateniense. Por eso se pelea con Alejandro Magno, que como saben, era preceptor de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno quería un imperio, pues no se contentaba con menos. Y Aristóteles le decía, es que para gobernar, y eso es también otro principio en la política, la comunicación es básica, es básica. Actualmente, por ejemplo, los medios de comunicación efectivamente son el cuarto poder. En la Edad Media, la comunicación o los mediadores eran el clero, que había como un enganche entre el pueblo y la nobleza. Pero ahora son los medios de comunicación, se llaman así, ¿no?, estos mediadores. Bueno, entonces Aristóteles decía, Alejandro, ¿cómo vas a comunicarte con un imperio? Es decir, en ese tiempo no había internet, obviamente, ¿no? Pero sobre todo, Alejandro Magno decía, es que yo quiero, eso es muy imperialista, yo quiero transmitir a los demás mi propia valía como griego, quiero compartirla,
parece que fuera una cosa bonita, ¿no? Compartir, tal. Sí, pero Aristóteles se da cuenta, ¿no? La famosa isonomía, que ahora no hay tiempo de explicar, iso igual, nomos ley, igual la ley para atenienses que para bárbaros, para ir conquistando y sometiendo a todos a la cultura griega y al dominio griego, y se da cuenta que no era esa la razón, que la secreta intención era el dinero, era la crematística, era, bueno, lo que nosotros llamamos dinero y ellos llamaban riquezas materiales, ¿no? Porque cuando conquistaban el tesoro que ganaban, tenía mucho de material, ¿no? Entonces se da cuenta que ese era el móvil y le dice, vas a fracasar, Alejandro, no lo hagas, tal, y efectivamente, ¿no? El chico quería un imperio y así le fue, ¿no? Bueno, es para decirle que ahí hay un planteamiento de la política en base a ideas de fondo. Y por eso les comenté que habían dos grandes modos de hacer filosofía política o teoría política. Uno, de acuerdo a la naturaleza humana, por tanto, la filosofía política sería natural, o tendría que ir pegadita a la naturaleza humana, y otra, que es la moderna, en que es convencional. Es decir, hay un contrato, la sociedad como artificio, como convención. Y uno dice, bueno, a los griegos no se les hubiera ocurrido, por ejemplo, hacer una filosofía política futurológica o mesiánica, como es la de Marx, que por eso es revolucionaria, porque es mesiánica, es decir, yo los voy a salvar, yo soy el Mesías y los voy a liberar. No se les ocurrió porque para ellos, para los griegos, la política estaba tan pegada al ser humano que su finalidad era la vida buena, no la buena vida, como dicen los modernos, ¿no? Que, como digo, ya estaba en inicios la crematística y el afán por, ¿no?, la codicia de los bienes materiales. No era exclusivamente la política eso, sino la vida buena. Incluso había que tener riquezas, sí, pero para tener una vida buena, una vida virtuosa, ¿no? Aquí está la cita del libro, primer libro de política que se escribe en toda la historia de la humanidad, que es el libro de política de Aristóteles. Dice, surge la comunidad política por causa de las necesidades de la vida, pero existe para vivir bien. Esa es su finalidad, la vida buena. A partir de ahí hay una diferencia entre la buena vida y la vida buena, que es la vida basada en la virtud ética. Porque los griegos tenían muy en cuenta la noción de arete, que era la noción de virtud. Y por tanto, en el bien común, que era el conjunto de bienes materiales y espirituales, había una jerarquía. Lo más importante era lo que tenía que ver con las facultades superiores, con el conocimiento y la virtud. Y había que integrar el bien particular dentro del bien común, pero jamás anteponer el bien particular al bien común, porque eso siempre terminaba mal, ¿no? Bueno, hay demostraciones que aún ahora se pueden hacer hasta matemáticamente, ¿no? Y le preguntan a Aristóteles, ¿qué es mejor? ¿Que gobierne uno o que gobiernen muchos? Y dice Aristóteles, pero si esa no es la cuestión. La cuestión es lo que hemos dicho antes, la finalidad. Es decir, si la finalidad es buscar el bien común, hay tres formas de gobierno. La monarquía,
la aristocracia y la democracia. Pero si la finalidad no es buscar el bien común, sino el bien propio, entonces tenemos la tiranía, la oligarquía, lo que ahora se llama grupos de poder, y la demagogia. Es decir, que ahí cada quien va a lo suyo y los demás no les importa nada. Entonces, dicho rápido, porque querría que me pregunten, voy a ir acelerando. Cuando dice Aristóteles que se dan decisiones en política y se organizan las cosas, es para promover las virtudes éticas, entre ellos la prudencia y la justicia, que están en la base, ¿no? Dice, es natural en todos la tendencia a una comunidad tal, pero el primero que le estableció fue causa de los mayores bienes. Porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos. La peor injusticia es la que tiene armas, ¿no? Como saben aquí, dentro de los presentes hay alguien de derecho, ¿no? En derecho los chicos se saben, no sé, en la Universidad de Piura es una frase muy manida, ¿no? Que dicen, derecho sin fuerza es anarquía, fuerza sin derecho es arbitrariedad y abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho tiene que usar, tiene que unirse a un uso legítimo de la fuerza. Pero ya Aristóteles en aquella época advierte que la peor injusticia es la que tiene armas. O sea, es el dicho, o esa frase, pero al revés, ¿no? Es decir, en vez de justicia, injusticia. Y si tiene armas, olvídate. Ahí el que se mueve no sale en la foto. Y el hombre está naturalmente, dice, dotado de armas, pero aquí son las armas como medio para servir a la prudencia. Es decir, la prudencia y la virtud son la vida buena. Y las armas, nosotros diríamos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se desprestigia con determinadas ideologías políticas? ¿Por qué se busca desprestigiar a las Fuerzas Armadas y a la policía? Por lo que he dicho antes. Porque derecho sin fuerza legítima es anarquía. Porque de esa manera se busca sembrar el caos, la anarquía. Y hay que humillarlos, y hay que desprestigiarlos, etc. Cuando tiene que ser al revés, ¿no? Como dice Aristóteles, las armas son un medio en su uso legítimo para servir a la prudencia y la virtud. O sea, hay un uso legítimo de la fuerza. O sea, Aristóteles no era ningún inocente, ¿no? O sea, no es decir, se sabe, y ya desde esos momentos, cómo se puede hacer un uso injusto de la fuerza. Pero en una sociedad, cuando lleguen momentos de defender la paz ciudadana, la integridad de los ciudadanos, por supuesto que las Fuerzas Armadas, la policía, tiene un papel. Bueno, ese es un tema largo, pero a lo que íbamos, dice, por eso, sin virtud, el ser humano es el más impío, sin virtud, el ser humano es el más impío y salvaje de los animales, y el más lascivo y glotón. La justicia, en cambio, es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil, y consiste en el discernimiento, por eso es prudencia, de lo que es justo, porque no es fácil la justicia. Pero sí es la virtud social básica en la política clásica. Sí, ya después puedes hablar de amistad, de solidaridad, pero
nadie puede pretender vocear, ¿no? Valorar la amistad y la solidaridad y luego estar siendo injusto con el otro. Eso para los clásicos es como un círculo cuadrado, porque el primer peldaño es la justicia. No es que muy amigo, pero te estoy atropellando. Y luego, la amistad, según la filosofía política clásica, es, digamos, el punto más alto de la vida social. No lo voy a leer porque no hay tiempo, pero es una cita muy bonita, cómo se puede generar la amistad. En vez de sembrar el odio, sembrar la amistad, el compañerismo, la colaboración mutua. ¿Cuál es la tarea del político? La ejemplaridad. Porque, dice Aristóteles, los ciudadanos necesitan ver las virtudes en el que dirige. Por eso su principal deber es la ejemplaridad. Y de ahí que la corrupción en un político es la cosa más horrorosa para los griegos. Casi en el extremo, cambiando a lo que dice el Papa Francisco ahora, una frase muy bonita que él suele decir, que la política es una de las formas más altas, no la única, pero una de las formas más altas de caridad. ¿Por qué? Porque lo que se le exige al político es mucho. Tiene que querer tanto, tanto a su país, que sea capaz de encarnar las virtudes. ¿Por qué? Porque eso ya está súper demostrado. Que puede que no le falle nada de lo externo, pero si falla él, se acabó. Se acabó. Y por eso cuando se quiere formar agentes sociales, hay que formarlos en virtudes, no hay otra. Porque si no después mirarán con desprecio, dirán, me enseñaste un montón de técnicas, pero no me enseñaste la virtud, fallé yo. Y en esa tarea del político, que es buscar que la gente sea virtuosa, tenga las facultades con las que realiza su acción en buenas condiciones. Eso le pasó como legado a la cristiandad. Bueno, ahí no, ya digo, me queda poco tiempo antes de ir a las preguntas. El poder político en la Edad Media estaba unido al religioso, ¿se acuerdan? Cuius regio, eius religio, ¿no? O sea, la familia real era la que tenía la monarquía, ¿no? Es decir, una forma de gobierno que era familiar, pero que recogía el legado clásico para ayudar a que la gente sea mejor. Obviamente hubieron abusos, como suele pasar, que uno no se da cuenta cuando, ¿no? Como los marineros de un barco, ¿no? Que de pronto la brújula se empieza a mover un poquitito, ¿no? Hacia un lado que no es el adecuado. Terminan en otro puerto. Y obviamente hubieron muchas cosas buenas, pero también hubieron algunos déficits que, basados en esos, es que vienen ya los políticos teóricos de la política moderna, como Hobbes, como Maquiavelo, como Locke, como los ilustrados de la Revolución Francesa y de ahí en adelante, plantean otro sistema de organización, con otras convicciones, con otro modelo del ser humano y de la sociedad. Bueno, rápidamente Hobbes dice que
el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Su famosa frase, Homo homini lupus, y por tanto, si yo no soy el lobo mayor, qué miedo, porque van a venir por mí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Hobbes, lo que hay que hacer es solucionarlo con el famoso Leviatán. El Estado es el Leviatán. ¿Para qué? Para que garantice que el lobo que me quiere atacar no me ataque, porque yo no soy el lobo mayor. Bueno, estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero entonces se le da al Estado todo un privilegio porque lo engorda con las libertades de todos, ¿no? Todos se arrodillan y le dicen, con tal de que me des bienestar y me defiendas, me des seguridad, yo te entrego mi libertad. Bueno, se hace todo un monstruo, ese Estado acaba comiéndose las libertades de los demás, de todos los ciudadanos, y termina siendo autoritario, evidentemente. Luego está también Locke, que ya va dándole mayor figura, ¿no?, al contrato por medio de un consenso, por la escritura de las constituciones que ya estaban desde la época de Aristóteles, de los griegos. Es más, él se estudia todas las constituciones de los otras ciudades-estado que habían entonces para ver cuál era la que mejor defendía la virtud en el ser humano. Bueno, está todo el tema legal, se forma la sociedad civil y o política por medio de un contrato social, y entonces con los ilustrados vienen los tres ideales básicos de la sociedad, que son igualité, fraternité y liberté, ¿no? Y de ahí terminamos con un vistazo rápido al mundo, al ámbito contemporáneo. Como saben, del siglo XVIII, de todo el ámbito y la época de la Ilustración, que era un exaltar la razón, al siglo XIX han ocurrido varias cosas, ¿no? Las revoluciones políticas que empezaron por América, ¿no?, en 1776, luego Francia con la Revolución Francesa en el 1789, y luego en 1810 en Hispanoamérica. Y la Revolución Industrial, que es de la segunda mitad del siglo XVIII, es el contexto, así como el anterior era del liberalismo, este es del socialismo. ¿Por qué? Porque, hay que decirlo, había muchos abusos, ¿no? Los niños y las mujeres, y también los hombres, no tenían horario, entraban tempranito y salían a determinadas horas de la noche y no tenían ningún derecho, ¿no? Es decir, que, como me decía un profesor de la Universidad de Navarra, me decía, Genara, es que cuando no se hacen las cosas bien, las pagamos, lo pagamos, ¿no? Entonces, ahí nace la empresa, la ciencia económica, la ingeniería, que aparentemente iban a darnos un bienestar y todo iba a ir muy bien cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Y el mundo dice, ¿y qué pasó? Otra vez una crisis más dura que la de la guerra del Peloponeso. La gente se le mueve el piso realmente. Y pocos años después, la Revolución Rusa, y en 1939 y 45, la Segunda Guerra Mundial, que eso sí ya fue, o sea, había gente incluso que decía que ya no íbamos a poder sonreír los seres humanos,
después del 45, porque el horror que se había visto era de tal calibre que era como que nos hubiera dejado sin alma, ¿no? Pero ahí nomás empieza, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, en la que, por cierto, allí la política es increíble. O sea, olvídense, a lo mejor ustedes solo han visto las películas, pero el análisis allí es muy interesante. Y en el 1989, lo he copiado aquí para no olvidarme, hay una frase de Fidel Castro en Cuba que dice: si cae la Unión Soviética, Cuba seguirá luchando. Efectivamente, eso él lo dice el 26 de julio. En noviembre cae el muro, pero Cuba dice que va a seguir luchando. En el 1990, y no más que cae el muro y cae la Unión Soviética, se funda el Foro de Sao Paulo. Es decir, se intenta otra vía, ¿no?, en que hay 68 fuerzas políticas de 22 países latinoamericanos. Y es bien interesante comparar el programa de los presidentes que han ido saliendo de ese foro, de diferentes países, porque tienen denominadores comunes. El 96, 52 organizaciones miembros tiene el Foro de Sao Paulo, entre ellos la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, en fin. Es un vistazo rápido. Me he pasado del tiempo, pero porque quería que preguntaran si hay algo que no se ha explicado suficientemente bien. Pero, Lizzy, no sé si podemos dar lugar a las preguntas. Yo voy a Claro que sí, doctora. Voy a dejar de compartir. A ver. Perfecto. Ahí tenemos a Wilson Román y después a Margot. Muy bien. Adelante, Wilson. Buenas noches, doctora Genara. Mi pregunta Hola, Wilson. Qué gusto me da verte. Igualmente, doctora. Mi pregunta va relacionada al tema de cómo se relacionan las libertades individuales de cada persona humana con el bien común, porque comentó también que un Estado totalitario muchas veces no tiene en cuenta las libertades individuales de la persona. Y un claro ejemplo, si estudiamos más a fondo, es el tema de lo que se pretende en el Foro de Sao Paulo. ¿Cómo esto es que se relaciona con el bien común? Esa es mi pregunta. Sí. A ver, es que el bien común es, lo que hemos dicho antes, el conjunto de bienes que, dentro de un planteamiento integral del ser humano, no son solo los bienes materiales o económicos, sino son también los bienes espirituales, entre ellos la libertad. Pero hay determinadas ideologías que ahogan la libertad, o sea, los bienes superiores, valiéndose, como he dicho antes, de fallos que, como todos los seres humanos, tenemos defectos y nadie es perfecto, y este mundo tampoco es perfecto. Valiéndose en fallos, se cogen esos descontentos, ¿no? No puede haber un país de pobres cuando hay tanta riqueza. Es obvio que eso es verdad. Pero no se puede, como hemos dicho antes, supeditar esa riqueza económica es decir, que eso sea lo importante ante la cual se ahogue cualquier libertad. Eso en primer lugar. O sea, un bien muy grande es la libertad.
Pero en la libertad, y eso es lo segundo, hay que distinguir 3 tipos de libertad. Uno es la libertad de opción, otro es la libertad ética y otro es la libertad de destinación. En la libertad de opción yo puedo elegir entre, como su nombre lo dice, entre 2 o más opciones, pero puedo elegir mal. Simplemente tengo la libertad de hacerlo. En la segunda yo tengo la libertad ética. Y ahí es la libertad que da las virtudes y liberan de las cadenas de los vicios. Por tanto, ahí sí garantizo que voy a hacer el bien. ¿Por qué? Porque las virtudes que tengo me facilitan esa acción buena. Y por eso los aristotélicos, que no eran nada de tontos, promovían la virtud entre los ciudadanos. Y no es solo porque si el que está a mi lado está deteriorado y tiene vicios, adivinen quién va a ser la próxima víctima, yo que estoy al costado. O sea, no era solo como un medio de defensa, no, sino era sobre todo porque con virtudes se sacan adelante los proyectos que la nación requiere. Entonces, esa libertad ética no la conocen los modernos, o no suelen hablar tanto de ella. Se refieren más a la libertad de opción. Y ahí hay unos que dicen, como Adam Smith, ¿no?, que suéltenme las manos para hacer la vida económica, porque no hace falta que tenga virtud, sino simplemente que no me pongan trabas, que el Estado no me regule y yo hago lo que quiero. Pero es una libertad de opción, no es una libertad ética. Y por el otro lado también, ¿no?, por el lado de Marx, ¿no?, es igual, ¿no? Es decir, ahí incluso la táctica es hablar en favor de la libertad. O sea, eso es Gramsci, esos son los o sea, los herederos de Marx, ¿no? Es decir, que precisamente porque voy a fagocitar esa libertad, me lleno la boca diciendo que la voy a defender. Es decir, que ahí hay digamos, una pauta, porque en estos sistemas está todo muy pauteado, ¿no? Entonces, me voy a cargar la libertad, pero tengo que decir que voy a defenderla. O me voy a cargar la democracia, pero lo que entiende por democracia es decir, es todo al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Se estarán preguntando. Porque se acuerdan que habíamos dicho antes que Aristóteles se peleó con Alejandro Magno por el tema de la comunicación. Para poder gobernar hace falta bastante comunicación. Y el problema, cuando las ideologías imperan, no es que uno diga blanco y el otro diga negro. El problema es que para uno, blanco es totalmente distinto, porque la carga que tienen ideológica hace que se manipule las palabras y por tanto no hay credibilidad. Y por eso es que es legítima tu pregunta, ¿no? O sea, a ver, que me explique cómo se busca el bien común y luego la libertad, ¿no?, queda en cuestión, ya, pero es que la libertad hay que entenderla en sus diversos niveles, ¿no? Y saber que incluso por táctica, por estrategia, sabiendo que el tesoro más grande de un ser humano es la libertad, se intenta, digamos, el control
está súper pauteado y está súper atornillado y súper previsto, pero para distraer la atención se dice justo que se va a defenderla. Entonces, claro, pero no están hablando de la vida buena, ni de la virtud, ni de nada parecido. No sé, esto es bastante más largo, pero creo que te he podido dar algún alcance de cómo es de complicado el tema. Ya tendremos oportunidad de profundizar cuando tengamos la sesión, la demás sesión, la otra sesión, doctora Genara. Tenemos otra pregunta de Margot. Adelante, Margot. Buenas noches, doctora. Bueno, mi pregunta iba más directamente acerca de Aristóteles, ¿no? Aristóteles nos presenta diferentes formas de gobierno con sus desviaciones. Entonces, hasta donde yo leí, básicamente para Aristóteles lo mejor era la aristocracia, porque eran gobiernos de unos pocos, pero al ser pocos eran menos propensos a caer en la corrupción, a diferencia de la monarquía. Entonces, ¿usted considera que esa era su mejor forma de gobierno? O sea, ¿él lo consideraba como la mejor forma de gobierno en esos tiempos? Sí. Es que Aristóteles tenía una cualidad. A ver, yo hice la tesis sobre Aristóteles, la tesis doctoral sobre Aristóteles, y sé un poquito, porque me he metido un poco con Aristóteles los 5 años que me duró la tesis. Una cualidad que tiene Aristóteles es que es muy realista, es muy, muy realista. Hijo de médico, o sea, imagínate, ¿no? Un médico si va, ¿no?, a filosofar cuando se le muere un enfermo, es muy práctico, muy realista, y entonces no tiene digamos así, una definición o no tiene una recomendación de esto es lo mejor. ¿Por qué? Porque aterriza, ya que es muy realista, en determinadas situaciones, incluso en algún momento refiriéndose a un grupo, a una sociedad determinada, en ese momento, él dice, vale la pena que empiecen siendo monarquía para que luego pasen mientras le dan tiempo, a formar una aristocracia, que además dice Aristóteles, lo que tiene que hacer esa democracia, que es lo que llamaríamos nosotros una élite, lo que tiene que tener entre ceja y ceja es formar una clase media, dice Aristóteles. Eso parece mentira que un señor de hace tantos siglos lo tenga súper claro. Dice, es que si no hay clase media, lo que va a haber es una envidia y un resentimiento de la gente que no tiene, y no va a haber estabilidad social. O sea, es brutalmente realista. Y el odio se va a ir generando porque él tiene, yo no tengo, porque él sí va, yo no voy, y entonces así no hay sociedad pacífica. Van a haber conflictos, ¿no? porque está mal distribuida la riqueza material. Y entonces él dice, la élite lo que tiene que hacer es promover una clase media para que se sostenga el gobierno y lo que en algún momento dice Aristóteles, que es un momento en que aplaude al gobierno del pueblo, a la democracia, pero no es una democracia boba, no, sino es que se han hecho sus deberes los monarcas y la élite, o sea, los aristócratas. Entonces la tercera forma de gobierno va generándose, pero es una generación de una clase, digamos, instruida, una clase que tiene virtud. Es decir, que ahí, dice Aristóteles, se cumple el principio del poder, y es que el poder es para servir, y el superior, la única justificación de que sea superior es cuidar del inferior. Eso está en toda la política de Aristóteles. O sea,
yo soy una élite, por ejemplo, diríamos ahora élite económica o élite intelectual, ya, y me quedo muy contento diciendo, claro, como yo sí como, ya, bueno, pobrecitos los que no tienen para comer. Ya, no, no, eso sería, o sea, ¿por qué? Porque de alguna manera, y creo que lo decía Sandy al inicio, aunque no formemos un partido político ni hagamos política partidaria, de alguna manera nos tenemos que interesar por el bien común, por los que están alrededor nuestro. Obviamente, de repente no tenemos bienes materiales, porque como en el caso de ustedes están estudiando, pero el estudiar bien ya es una manera de prepararse para contribuir al bien común. Entonces no me provoque la mañana, ay, otra vez conectarme, ya, no, pero es que este Perú, si no lo sacamos adelante todo, se hunde, ¿no? Entonces me sacudo la pereza y le entro a las matemáticas superiores o al análisis infinitesimal. ¿Por qué? Porque es mi manera de contribuir al país. O sea, ¿por qué? Porque es una élite. O sea, ¿quiénes van a la universidad? Hasta cuando se tenían, porque luego con la SUNEDU han habido reorganizaciones, pero el porcentaje de jóvenes que accedían a la universidad en el Perú era bastante menor del que no accede a la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque como decía Aristóteles, el tema no es que sea monarquía, aristocracia o democracia, el tema es si se preocupa por el bien común o no. Y luego ya depende, es decir, si determinada situación muy realistamente aconseja que sean los mejores, ya se pondrá en la Constitución y ya el voto será, o se pondrá un perfil para el presidente, pero ahora puede ser presidente alguien que no esté preparado, digamos así, un poco finamente, ¿no? Para no cargar las tintas, ¿no? Pero, no sé, desde que el voto lo tienen los analfabetos, o sea, es que son diversas maneras de entender lo que es la vida social, lo que es la política y lo que es el poder. Entonces eso luego se va materializando, se va concretando en diversas formas de gobierno, pero no sé si eso, más o menos, ¿no? Más o menos. Margot. Gracias, doctora, sí me quedó mucho más claro. Gracias. Ok. Listo. Vamos con una última pregunta para ya cerrar con la pregunta de Piero. Adelante, Piero. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Piero, qué gusto. Igualmente. Mi pregunta va por el lado del el significado, ¿no? Del término de política que mencionaba que se ha ido degradando bastante, ¿no? Su naturaleza de poder buscar el bien común, ¿no? Poniéndolo aquí en contexto en el Perú, digamos, ¿hay algún modelo político de repente que usted crea conveniente que se acerca mucho, ¿no? A la naturaleza mismo del término, ¿no? De repente algún país que tenga algún modelo que se acerca más a la naturaleza de lo que es la política. Hay países, ¿no? Que no tienen, digamos, una sola cámara, sino hay dos cámaras. Otros países no tienen un presidente, sino un primer ministro. De repente algunas de estas opciones son, digamos, una tentativa para el que Perú mejore en esos aspectos. Habría que, de repente, un país que podemos compararnos nosotros. Hoy en Sí, día, porque el líder, pues, que describe el término política en su verdadera naturaleza es alguien que tiene mucha caridad, que busca el bien común, ¿no? sí, sí, muy interesante tu pregunta. Lizzy, perdón un segundito, antes de que me olvide,
como está Gabriel y Jacqueline, luego les dan mis correos para que me hagan la pregunta, y aquí veo en el chat veo algunas preguntas. Sí, sí, ha escrito Jacqueline una pregunta. Perdón, entonces ya, yo digo, esa también me la hago pasas, llegar. porque si Claro que yo sí. empiezo aquí a grabarlas y a copiarlas, me voy a demorar. Bueno, sí, muy interesante, Piero. Es que, a ver, ¿quién ha hecho una política humanística? Nos llevaría toda la noche. ¿Por qué? Porque hay que ver diferentes etapas. O sea, los países han pasado por diversas etapas, pero inclusive, por ejemplo, Alemania o Gran Bretaña, que tienen diferentes sistemas, porque uno tiene un sistema parlamentarista y que es bastante, digamos, diferente del otro, aunque sean primeros ministros ambos, pero lo que sí le puedo dar son claves para que usted pueda distinguir cuándo es una política humanista o que se apega al ser humano o no. Número 1, revise primero el índice de corrupción. Número 2, la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial no es, como dicen ustedes los chicos, no es moco de pavo. O sea, es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque no nos ha dado tiempo sí les dije que la política clásica tenía como nociones la virtud, la arete, el nomos, que era la ley, pero no nos ha dado tiempo de explicar la importancia de la ley, porque es la manera como se configura una sociedad es en base a leyes. Pero, las leyes, porque el papel aguanta todo, pueden ser, con perdón, un saludo a la bandera, porque el problema no es que hayan o no hayan leyes, sino que se cumplan. Y eso depende de un poder judicial que tenga, y en general también, o sea, el Ministerio Público, los fiscales, es decir, que cualquier persona que sienta que han atropellado sus derechos pueda ir y realmente recibir justicia, es decir, que haya gente que efectivamente administre bien la justicia. Eso es una bendición para un país. Pero de eso se tienen que cuidar los gobernantes, los directivos, las élites incluso. ¿Por qué? Porque si al revés, ¿no? Si tienen rabo de paja porque tienen tropelías y tal, y entonces compran al Poder Judicial o no lo nombran, y entonces luego es, bueno, te hago un favor para que luego me lo devuelvas, y entonces, bueno, se acabó. Porque al manosear así la ley para ponerla a mi favor, lo que estoy haciendo es desprotegiendo a todos los ciudadanos del imperio de la ley. Y eso es básico. Número 3, otra clave es fijarse cómo se cuida a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los niños en el vientre de la madre, los ancianos que ya tienen tantas enfermedades, incluso han perdido la cabeza porque tienen demencia senil, porque tal, y los vulnerables, es decir, los que son pobres, los que no tienen capacidad de por ellos mismos poder alimentarse o tener las necesidades básicas, ¿no? Eso, el modo como un país cuida de los más débiles, te pinta de cuerpo entero a ese país. Igual
que cuando uno quiere conocer a una persona, va observándola, y una de las cosas en que se fija es no solo en cómo vive la justicia, que es como lo del poder judicial, ¿no? Sino cómo cuida, si tiene en su casa abuelitos, o si tiene un hermano pequeñito, cómo cuida a los más débiles. Eso te da la talla de una persona. Obviamente también el número 1 que dijimos que era la no corrupción, ¿no? Es decir, si es una persona que no tiene vicios, que tiene hábitos buenos, que es una persona que vive el orden, la sinceridad, la honestidad. Pero yo, para terminar, porque ya no tengo tiempo, y dejarles con un optimismo, es que aquí no he dado tiempo para explicar, porque hay demasiado, es muy breve, ¿no? Pero casi les voy a pedir un acto de fe, porque a ver, yo estudié, mi primera licenciatura fue en educación y ahí te obligaban a tener una especialidad, y mi especialidad es historia y ciencias sociales. Entonces yo conozco un poquito de historia del Perú y de la sociedad peruana. Y les puedo decir con optimismo que si bien tenemos carencias muy grandes, por ejemplo, la que les dije de incluir, de ser, nos pone el reto de ser inclusivos, ¿no? de integrar, de sumar, ¿no? Signo más, no signo de dividir, sino signo de sumar y multiplicar, no de restar ni dividir. Eso, obviamente tenemos carencias de las que se valen algunos para querer apoderarse del Perú, pero son muchísimas más que carencias, tenemos potencialidades. Tenemos, de verdad, o sea, si hacemos un cuadro de las facultades humanas del peruano promedio, les puedo decir por qué el capitalismo peruano, que es en base a la pequeña y a la micro y a la pequeña empresa, por qué la gente es emprendedora en el Perú. O sea, la economía del Perú la mueven los informales, como saben bien, pero, es decir, la potencia que tiene un peruano, no quiero ser chauvinista y decir que somos, bueno, el Perú es lo mejor del mundo, porque obviamente no, pero de verdad que es admirable. Yo voy a usar esa palabra, es admirable. O sea, solo que necesitamos que nos congreguen, que haya una convocatoria, que los líderes sepan tirar para arriba de esas potencialidades, y el Perú sería, bueno, pues, el Perú con el que todos soñamos. Bueno, les agradezco mucho su paciencia, la atención con la que he visto que han seguido este tema. Ya este es el inicio, ya habrá tiempo de ir hablando cada vez más en concreto. Les agradezco mucho la invitación a compartir Gracias a con usted, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense, Gracias, doctora. por favor. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a las 7:40 con la sesión número 2, Bien Común y Política y Bien Común, con Sandy Cáceres. Buenas noches. Nos conectamos